Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Elvis Arana, yo soy el docente asignado al aula virtual para la asignatura de Dirección y Liderazgo. El tema de hoy, obviamente, pues tenemos que ver varios subtemas, sin embargo vamos a tratar de abarcar lo más posible y espero que este video no vaya a ser muy pesado y por ende espero que la clase como tal no vaya a ser muy pesado. Dentro de lo que encuentren ustedes de la fecha semanal del día de hoy, obviamente, usted se va a encontrar con una parte muy importante de que ya está el contenido de toditas las semanas, ya está en todo el sistema de lo que es la asignatura, ya usted ya tiene tareas, ya usted ya tiene foros, ya usted ya prácticamente está para que comience a trabajar conmigo. Espero que no le caiga muy pesado todo el sistema o todo el contenido que yo le acabo de poner, sin embargo es para que nos podamos ayudar. Les he estado poniendo o montando videos sencillos con respecto a que me gustaría y me encantaría y sería lo mejor y lo más máximo que podamos interactuar y no solamente estar montando videos porque es un poco incómodo, no para mí ni para el sistema obviamente, sino porque no podemos interactuar, no sé si están aprendiendo, no sé cómo están aprendiendo, no sé qué tan largo pueden llegar, entonces quiero tratar de medir en ese particular. Sin embargo, no significa que no se pueda medir por el otro particular, que es por el foro que ya dejé, que ya tiene puntuación también, y por las tareas que le acabo de dejar, que también ya tienen puntuación. Ok, introduzcámonos al tema. Me gustaría por eso tenerlos de frente, porque en ese particular yo les podría preguntar, ¿qué es para ustedes liderazgo? ¿Qué es para ustedes direccionar o tener una dirección o ser una persona que tiene dirección y liderazgo a la vez? Entonces, la pregunta inicial que nace en medio de todo esto es, el líder, esto es de repente un poco incómodo, no para mí, sino que para todo el mundo hacer este tipo de pregunta, un poco, no es vergonzosa, es una pregunta hasta cierto punto podríamos decir un poco ridícula, porque ya es un tema que ya todo el mundo conoce y no quiero menospreciar ni el tema, ni a ustedes como alumno, ni a nadie por el estilo. Sin embargo, sí quiero hacer la pregunta y disculpen, y lo digo porque muchos estarán diciendo, ese tema ya como que lo sabemos, lo manejamos, algunos sí, algunos no, otros ya son expertos y otros pueden decir sí, en YouTube, en internet, en todos los blogs donde yo puedo entrar, en conversaciones y en seminarios siempre me han hecho esa pregunta. ¿El líder nace o se hace? Y eso es una pregunta prácticamente casi que de cabecera o casi que de introducción y casi que de puntualidad. Entonces es una pregunta que yo tengo que hacerles a ustedes. Obviamente no los puedo ver, no puedo saber qué me van a responder, pero sí en el foro me pueden responder o por un medio de un mensaje en el mismo sistema de aula virtual. Entonces la pregunta, vuelvo de nuevo, ¿el líder nace o se hace? Sin embargo, hay muchas teorías y en lo que vamos a ver y dentro del material que les dejé, el material didáctico para que ustedes lo puedan leer y releer, podrán entender algo muy importante, que hay un sinnúmero de teorías habidas y por haber desde décadas atrás y puedo decirle que casi que siglos. Entonces prácticamente donde se ha investigado filosóficamente, se ha investigado y se ha tratado de ver en base a qué se ejerce un liderazgo o en base a qué se puede determinar si este líder es efectivo o no es efectivo, si es bueno o no es bueno, si es activo o no es activo, si es productivo o no es productivo, si trata bien a la gente o no la trata bien, en fin, un sinnúmero de cosas. Volviendo al punto, entonces la pregunta es, ¿el líder nace o se hace? Pero en el punto de esto existe otra pregunta, ¿qué es el liderazgo y qué es la dirección? Porque la verdad que dirección es guiar. Obviamente, si usted toma como referencia el conducir un vehículo o una bicicleta, es prácticamente dirigir algo. En el aspecto gerencial o en el aspecto administrativo o en el aspecto humano o en el aspecto de grupos y equipos de trabajo, que también lo vamos a ver por acá, podemos decir que francamente direccionar o hacer una dirección en los equipos de trabajo es guiar a la gente, es inducir a la gente, es inspirar a la gente, es algunos podrían decir dominar a la gente, manipular a la gente, etc. Sin embargo, ¿qué tiene que ver direccionar o tener dirección y liderazgo? Son dos cosas distintas. Una cosa es guiar desde el punto de vista lineal y otra cosa es liderar. Yo direcciono con un documento, yo direcciono con políticas, yo direcciono con un antecedente, yo direcciono con método. Sin embargo, el liderar es una cosa muy distinta. Yo lidereo desde adentro de mí para afuera. Yo lidereo desde adentro de mí para afuera. Yo ejerzo un tipo de liderazgo distinto a lo que es direccionar.
Entonces, por esa razón, con el tiempo se han ido cambiando los contenidos, tal vez no cambiando, mejorando, transformando una palabra o un concepto y etcétera. De tal manera que liderar, en otras palabras, viene siendo la forma que la persona tiene para guiar, para dirigir, para direccionar a las personas que tiene a cargo, pero lo hace desde adentro para afuera. Dentro de los foros y de las tareas y de muchos otros comentarios, yo le hago la pregunta. Direccionar o liderar es manipular, es engañar, es mentir. Son preguntas muy reales. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué es liderar? Liderar es liderar con sinceridad, con honestidad. La verdad que eso se los dejo como pregunta, porque muchas veces los líderes, oiga bien, quiero que quede claro, muchas veces los líderes que están registrados dentro de la historia o de los anales de la historia son considerados como lo grande, lo máximo. Inmensos líderes que hicieron algo, sacrificaron a alguien o sacrificaron a algo para conseguir el máximo. Pero ese es un tema que vamos a ver con el tiempo de la clase en este cuatrimestre, donde también podemos verlo en el contenido de liderazgo y poder, que también tiene que ver con autoridad. Sin embargo, esas son preguntas que de introducción y para comenzar yo se las dejo a ustedes, porque es necesario que las tomemos en cuenta, por una de las cosas. 2, entremos al concepto básico. El líder prácticamente es tener un conjunto de habilidades y capacidades que no todo el mundo tiene, porque dentro de esta temática existen muchas teorías. ¿Todo el mundo puede ser líder? No. Y esa es una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Todo el mundo puede ser líder? ¿Todo el mundo puede direccionar? ¿Todo el mundo puede guiar a la gente? ¿Todo el mundo puede inspirar? ¿Todo el mundo puede motivar? ¿Todo el mundo puede tener visión? No. Por esa razón, no todo el mundo es líder. Porque si todo el mundo fuéramos líder, ¿quién nos diría? Entonces, es una cuestión un poco hasta cierto punto sencilla, pero a la vez compleja. Volviendo al punto, entonces, ser líder en sí es tener habilidades y capacidades múltiples que te van a dar la capacidad de poder dirigir a una cantidad de personas que tú tengas a cargo. Dentro de muchos de estos conceptos que van a ir viendo y que pueden encontrar ustedes en su material, se van a dar cuenta que también existe otro concepto que dice el que es líder y es buen líder tiene gente que lo sigue. Sin embargo, también existe otra teoría que eso no es un medidor o un marcador para que se diga es un buen líder o tiene la capacidad de poder liderar a los demás. Entonces, podríamos decir que estas teorías, algunas son débiles, otras son fuertes, algunas se contraponen y de repente se vuelve complicado. Al fin y al cabo, uno tiene que escoger una posición. Eso pasa en todo en la vida. Uno tiene dos opciones en la vida: o vive o muere, o sí o no. Uno tiene que escoger con qué se va a quedar. Pero volviendo al tema, liderar, vuelvo y repito para que quede muy claro. Ser líder o tener la capacidad de líder es tener capacidades, habilidades y tener un conjunto de herramientas que tienen que ver con tu persona. Eso va como la preparación, eso va como capacidades manuales, eso va como decir, tiene capacidades mentales, aritméticas, tiene la capacidad lingüística y tiene la capacidad neurolingüística. Hablando de neurolingüística, también se está determinando y tratando de entender cómo es que se compone un nuevo sistema de neuroliderazgo. ¿Qué es neuroliderazgo? Al fin y al cabo, el neuroliderazgo viene siendo prácticamente como la capacidad que tiene el líder para poder inducir con una mayor capacidad mental desde el punto de vista neurolingüístico. La capacidad que tiene el líder para poder llenarse de información, ponerlas en práctica y a la vez poder inducir a los demás a que puedan ser más productivos y más activos. Volviendo a este punto, el liderazgo está compuesto de un sinnúmero de ramas que se las voy a comentar. Por ejemplo, el liderazgo está ramificado en esta parte. Tenemos los líderes carismáticos, tenemos los líderes tradicionales y los transformacionales y los líderes legítimos. Cada uno de ellos tiene su concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos el líder carismático, es aquel que tiene la capacidad y la habilidad de poder inducir a los demás, de poder conversar con todo el mundo, de poder animar a todo el mundo, de poder motivarlos, de poder guiarlos, de poder tener visión, de poder alegrarlos en un momento de tristeza, levantar el ánimo y empujar a la gente.
El líder carismático tiene la capacidad de poder guiar a muchas personas. Obviamente siempre va a tener obstáculos como en todos lados. Entonces, tenemos el líder tradicional, que es aquel prácticamente que sobre él recae toda la información y la toma de decisiones. Tenemos el líder transformacional, que es aquel que tiene la capacidad para transformar su entorno, para transformar la mente, para transformar a las personas, para transformar los objetivos. Y tenemos el líder legítimo, que es aquel por un documento legal que se dice tú ahora eres líder y estás a cargo. Bien, tomando esos puntos en cuenta dentro de los foros y dentro de las tareas que te dejo, yo te pregunto, ¿tú eres líder o no eres líder? Si eres líder, dime por qué consideras que eres líder. Si no eres líder, dime por qué consideras que no eres líder y qué te hace falta para ser líder. Te repito, mi intención no es transformarte, mi intención no es cambiarte, mi intención es que tú entiendas que es el objetivo de aprendizaje de esta clase y de esta asignatura, que tú entiendas y que tú comprendas lo que es liderazgo, para que tú puedas darte un entorno a qué te tienes que dirigir, qué tienes que transformar conforme al tiempo. Si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de la película esta que se llama En busca de la felicidad, el creador, o mejor dicho, el que vivió en carne propia, él dice un comentario que muchas veces para poder ser un líder, uno tiene que transformar con el tiempo muchas de las debilidades que tiene uno encima. Y no solamente él lo dijo, también Nelson Mandela fue claro cuando expresó y dijo que muchas veces el tiempo te tiene que dar la capacidad para convertir tus debilidades en fortalezas y poder aplicar eso a lo que es tu liderazgo. Bien, haciendo a un lado los comentarios o lo que les estoy diciendo ahorita, tienen ustedes prácticamente 5 videos posteados o montados dentro de la unidad de hoy, domingo 12, que prácticamente es su primer día de clase conmigo. Tienen 5 videos, los cuales ustedes pueden verlo, quiero que los analicen, quiero que los comprendan, los entiendan y quiero que hagan un análisis poco a poco y traten de determinarlo y compararlo o carearlo o analizarlo o cruzarlo, como ustedes le quieran llamar, de lo que usted leyó y lo que usted miró. Si bien es cierto, el video tiene un encabezado porque es extraído de YouTube, en donde el que lo montó le puso lo que quiso: no te rindas, no te detengas, motívate, motiva a los demás, etc. Sin embargo, yo les pido y les quiero sugerir que hagan un análisis con el tiempo, por eso tienen también tareas. Y es indispensable que logremos entender cada uno de los videos, porque muchas veces los videos tienen un enfoque, tienen una meta y un propósito y un objetivo. Ojo, todas esas palabras son diferentes, no todas son iguales. Que aparentemente te llevan al mismo lugar, aparentemente, pero no es así. Analícelo usted y se va a dar cuenta que así es. Por un lado. Por otro lado, hay que estar claro de que dentro de los videos hay muchas lecciones de vida y que no podemos dejar por largo. Nos vamos al siguiente punto. Para acercarlo un poco más, dentro de lo que es el liderazgo está puesto en todos lados y fue y quedó demostrado primero antecedentemente desde la Biblia. Desde la Biblia está demostrado el liderazgo como tal. Después, y se considera, y no lo digo yo, sino que pues, obviamente por ley se ha demostrado que las leyes humanas que nosotros tenemos, leyes hablando de juzgados, por decir así, todo eso salió de Roma, pero Roma lo sacó de la Biblia, para que entendamos un poco. Roma lo sacó de allí y sus estatutos, sus leyes para poder juzgar al pueblo, también lo sacó de ahí, obviamente. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Que el liderazgo está demostrado desde la Biblia. O sea, el liderazgo no es algo que vino y de repente alguien lo inventó y dijo, bueno, a este le vamos a poner y le vamos a llamar líder. No es así por así. Cada quien tiene una capacidad y una habilidad diferente. Obviamente, si usted determina y logra ver, y para los que han estudiado la Biblia o la han leído tal vez alguna vez, se darán cuenta que la manera de liderar, en el caso de la Biblia, en el caso de Moisés y en el caso de Josué, que es el precedente, o sea, el que queda posterior, o sucesor, por decir así, primero está Moisés y después queda Josué, se van a dar cuenta que los estilos de liderazgo son distintos y se van a dar cuenta que al final de su vida y al final de sus tiempos,
al momento de liderar, ya en sus tiempos de vejez, fue totalmente distintos. Ahí es donde se miran las habilidades y las capacidades y la manera de tener el ímpetu para poder guiar a la gente. Si lo puede leer, yo le indico y le pido que lo lea para que lo pueda comprender un poco mejor lo que le estoy dando a entender. Por otro lado, ¿a dónde quiero llegar? Los liderazgos comenzaron a darse con el tiempo, desde la Biblia, desde Roma, desde las poblaciones que se comenzaron a segregar, desde la política que se comenzó a dar a nivel mundial y etcétera. Sin embargo, cada pueblo, cada país y cada entorno decidió liderar a su manera, con mano dura, con mano de piedra, con mano de hierro, algunos suaves y algunos menos suaves o más suaves, como usted le quiera poner. Sin embargo, me quiero enfocar en uno de los conceptos de los que usted va a encontrar en el material, que es el enfoque de liderazgo desde los jesuitas. Los jesuitas tenían 4 enfoques muy importantes, que no es que sean apartados de lo que es el liderazgo, no. Ellos lo ponen desde el punto de vista religión, que sin embargo también son importantes desde el punto de vista político, comunal, de barrio, como usted le quiera llamar. Y perdón la expresión, no es que quiera que sea mala, sino que de barrio, siempre en la comunidad, puede ser grande, puede ser pequeña, una comunidad puede ser en un municipio, una comunidad puede ser en una comarca, una comunidad puede ser en un barrio, para que no me malentiendan, lo explico un poco mejor. Entonces, ellos ponen 4 enfoques muy importantes. Uno de ellos es el ingenio. Para los jesuitas, el considerarse líder tiene que ser una persona con ingenio, tiene que tener capacidad ingeniosa para poder guiar y inducir a los demás basado en un conocimiento. Número 2, ellos consideran de que tiene que haber un sentimiento de heroísmo, o sea, que tiene que de poner su persona delante de los demás para que puedan nosotros estar bien y sobrevivir y poder llevar un camino, juntos. Tercer punto, y se los voy resumiendo, tercer punto, tiene que haber amor. Sin amor no puede haber una corrección y sin amor no puede haber una guía. Y por último, uno de sus últimos enfoques es el conocimiento propio, que es uno de los enfoques que tenía Nelson Mandela. Obviamente él decía, tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a entenderte, tienes que aprender a comprenderte para que tú puedas comprender a los demás. Porque si tú nunca comprendes a los demás, y lo vamos a ver más adelante, tú vas a ser un líder déspota. Entonces, esa es la parte que hay que tener cuidado. Y ya que ustedes están estudiando, esta asignatura es específicamente para su carrera. Y obviamente podríamos decir, ¿solo para nosotros? No, obviamente aplica a todos, pero ustedes la están viendo específicamente. Cambiando un poco la tónica, entonces, por otro lado, tenemos otros componentes de liderazgo, o mejor dicho, otras clasificaciones de liderazgo, porque estamos viendo conceptos, introducción y enfoques como tal. Entonces, volviendo al punto, el liderazgo también lo tenemos como el autócrata, que también es considerado aquel que sobre él cae las responsabilidades y las tomas de decisiones. Él dice, yo considero que esto es así, es prácticamente como automático todo lo que se hace. Número 2, tenemos el líder emprendedor, aquel que empuja, aquel que hace. Ese es otro tipo de enfoque. El primero que le dije, y espero que se acuerden, son los tipos de líderes: el carismático, espero que se acuerde, el transformacional, el trascendental, que ese es otro también, que lo vamos a ver más adelante, y así sucesivamente. Y en este caso estamos viendo otro enfoque desde el punto de vista del desarrollo, que es el autócrata, el emprendedor, el líder liberal, que es aquel que, bueno, sí, tranquilo, todos podemos hacer las metas que queramos, con tal que lleguemos, aquí ustedes no van a tener mucha exigencia y etcétera. Tenemos el líder proactivo, que es aquel que exige, que siempre está buscando actividades para promover el ámbito productivo. Y tenemos el líder audaz, que es aquel que tiene una suspicacia y una perspicacia para poder resolver las cosas, pero que siempre está, aparte de ser audaz, que es valiente, que se tira, como dicen algunos, se tira sin paracaídas. Ok, entonces, ese es el líder o el enfoque de liderazgo según el desarrollo. Pero ahora también vamos a ver lo que es el líder según la formalidad en su elección, cómo él elige. Tenemos el líder formal, aquel que todo tiene que ser ordenado, burocrático, tiene que haber documentos de por medio. Tenemos el líder informal, que es aquel que manda, dice, dispara, se toman órdenes y se toman medidas y esa es la locura. Entonces muchas veces hay que saber escoger. Voy a ver la posibilidad de poder enviarles por acá y que
Vamos a ver si lo puedo y lo logro hacer, espero que sí. Podré enviarles un test para que ustedes puedan evaluarse y que puedan determinar y poder decir cuál es el tipo de clasificación que ustedes tienen como líderes. Porque es necesario poder entenderse. Me gustaría por eso que sea interactiva la clase todos los domingos, porque así podemos determinar, saber, calzar y poder saber en qué vas a encajar como persona. Porque para eso estás estudiando, no estás estudiando para decir, ah, sí, ya sé esto y se acabó. Estás estudiando para que lo tengas aquí, para que lo practiques, para que lo ejecutes y para que aprendas y te desarrolles más y más. Porque un conocimiento no es para que se quede ahí, el conocimiento es para que crezca. El conocimiento es como un árbol que tiene que echar ramas, tiene que echar fruto, tiene que echar hojas. Ok, volviendo al tema. Vamos a ver el liderazgo según la relación entre el líder, sus seguidores y sus súbditos. Oye, tres cosas diferentes. El liderazgo según la relación que tiene el líder con sus seguidores y sus subalternos. Son tres cosas distintas. El codeo entre líderes y líderes, el codeo con sus seguidores, que son los que los alaban. Hay un libro y en algún momento de un seminario con este punto de vista que es... tiene un nombre esta persona, los seguidores, es como el payaso de la corte, no quiero que me malentiendan, este tiene un nombre, que es prácticamente aquella persona que adula, y que le dice, sí señor, tú eres maravilloso, sí señor, tú te mereces esto, sí señor, la gloria es para ti, sí señor, no hay nadie como tú. Ese es el seguidor, el adulador. Pero también veremos aquí esa relación que hay entre el líder y ese seguidor, entre el líder y el seguidor, oye bien, que está a favor de él constantemente. La relación que tiene el líder y sus súbditos o sus subalternos, que entre seguidor y subalternos es distinta. Bien, vamos a ver los tipos de líderes según esa clasificación. Punto número 1, tenemos el líder dictador, que se lo mencionaba anteriormente. Es como el líder déspota. El líder dictador muchas veces es mano dura, fierro, que no deja pasar ninguna, y si te la deja pasar es porque agárrate duro. En el caso laboral, en el aspecto laboral, el líder dictador no espera mucho, te corta la cabeza, o sea, te despide y se acabó. El líder dictador es lo que yo digo y no hay vuelta atrás. Y muchas veces con sus seguidores, aunque él los golpee mucho en su manera de ordenar o de mandar, sus seguidores siempre dicen, tranquilo, aquí no pasa nada, él es el líder, nosotros lo seguimos, pase lo que pase, sea como sea. Y tenemos en el caso del líder dictador con sus subalternos, muchas veces no les tiene pesar y no les tiene misericordia. Tenemos el líder autocrático, que también venimos arrastrando, algunos los venimos arrastrando y en algún momento estos vienen desapareciendo. Ustedes lo van a poder leer. Tenemos el líder democrático, que muchas veces el líder democrático es aquel que, bien, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de lo otro? Y él le pregunta a todo el mundo para poder tomar una decisión. ¿Es bueno o es malo? Esa opción de cada quien. Más adelante vamos a ver, y si se nos adelanta un poco, que muchas veces el liderazgo también está enfocado en la parte de circunstancias, situaciones. Y por eso la mejor recomendación que yo le podría dar a cualquier persona es que, y eso es lo que se viene aprendiendo últimamente, es que uno sea ecléptico. ¿Qué es ser ecléptico? Que uno toma de esto, uno toma de lo otro y lo echa a trabajar. Uno aprendió de aquí, uno aprendió de acá, entonces todo esto sirve para esta situación y esta circunstancia o este problema. Por eso el líder democrático es bueno. Por eso hay que saber nivelar qué tipo de liderazgo tú tienes. O tienes uno específicamente y estás condenado, o tienes tres que te van a ayudar en circunstancias distintas. Bien, ya les mencioné el dictador, el autocrático y el democrático. Vamos con el siguiente. Tenemos el líder, que es onomatopéyico. El onomatopéyico, les dejo de tarea qué significa la expresión, no es nada del otro mundo, pero prácticamente es un líder que siempre se tira un discurso para poder acalmar las cosas y para poder tranquilizar la situación cuando las cosas están mal. Ese es muy poco dado, pero sí siempre se da. Tenemos el líder paternalista, que siempre permite cosas o que siempre está encima de todos y que muchas veces no confía en los demás. No confía ni en sus seguidores y no confía
en sus subalternos y siempre está pendiente de qué están haciendo uno, el otro, aquí y allá. Ya está listo esto, ya está listo lo otro, y muchas veces no gerencia bien porque está pendiente de lo que él delegó. Ese es el líder paternal. Tenemos el líder liberal, que ya lo venimos mencionando, que prácticamente es aquel que dice, bien, y aquí yo soy el gerente o soy el administrador, pero tranquilo, contabilidad me entrega cuando pueda, operaciones ya sabe, tranquilo, aquí no pasa nada, pura vida, y así sucesivamente. Y por ende tenemos también el liderazgo o el líder que es emocional, que muchas veces sus decisiones están basadas más en la emoción que en otra cosa. Y eso es un peligro. Por eso yo te digo que es necesario que tomes en cuenta qué tipo de liderazgo es el que tú tienes según lo que tú vas a leer, según el material. Vamos con el líder según el tipo de influencia que tiene sobre sus subordinados. Número 1, tenemos el líder transaccional, que prácticamente es aquel que todo lo lleva por proceso. Tenemos el líder que es el transformacional. Recuerden, ya se lo mencioné y se lo vuelvo a repetir. Venimos arrastrando ciertos conceptos porque estas teorías van cambiando, pero también no van dejando uno que otro concepto que les sirve y lo que hace es unirlo con lo nuevo. Tenemos el líder transformacional que siempre transforma todo en su entorno, transforma la manera de trabajar, transforma los resultados, transforma a la gente, siempre hay algo nuevo para él. Tenemos el líder carismático, que prácticamente ya lo hemos mencionado. Tenemos el líder auténtico, o sea que ya nació con eso y que prácticamente no tiene mucho que aprender, más que todo pulir. Tenemos el líder lateral, que él liderea de manera horizontal o paralela. Tenemos el líder longitudinal, que ustedes van a encontrar el concepto dentro del mismo material como tal, en donde prácticamente él dirige basado en sus órdenes, como la misma palabra lo dice, basado en la longitud de los hechos y en la longitud de los resultados y la longitud de sus comparaciones. En fin, tenemos el líder de trabajo o en trabajo. Muchas veces se ha enfocado más en esa parte. Y se ha hecho una comparación de decir qué tipo de liderazgo es mejor, el que es jefe o el que es líder, con quién se trabaja mejor. Y por esa razón, llegando ya a este punto, el liderazgo según la influencia que tiene el líder en sus subalternos, se considera que aquel que es el líder en el trabajo es todavía un poco mejor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque el líder en el trabajo es aquel que dice ve, no es aquel que dice ve y haz, es aquel que dice hagamos. Es aquel que dice si es difícil esta acción, yo te voy a demostrar que no es difícil y lo vamos a hacer. El líder en el trabajo es el que apoya a sus subalternos, los guía en un proceso, aunque sea difícil y complicado. Eso es por un lado. Seguimos ahora también con otras clasificaciones que quedan de manera general. Como por ejemplo, tenemos el líder individual, que es un ejemplo a seguir, que es muy importante también. Al fin y al cabo, cada quien toma. Tú pudiste haber nacido con un tipo de liderazgo, si lo tienes. O pudiste haberte creado, o pudiste haber aprendido, porque muchas personas van a seminarios o a cursos de liderazgo, o por ejemplo coach y liderazgo, o por ejemplo coach motivación y liderazgo, y etcétera. Y las personas van para tratar de aprender un poco esa parte. Aunque les cueste un poco practicarlo, porque cada quien ya nació con lo que iban a hacer, y es difícil tratar de integrarlo, no imposible, pero lo más recomendable es que se haga el esfuerzo. Entonces, por ende, volviendo al punto, tenemos el líder que es el individual, que es un ejemplo a seguir, o sea, es una persona que trabaja solo, se moldea solo, que se guía solo, pero que también tiene la capacidad para guiar a los demás. Siguiente, según otras clasificaciones, ojo, según otras clasificaciones, tenemos el líder ejecutivo, que prácticamente es el que planea, el que organiza, el que direcciona, el que controla, el que está encima de todas las situaciones. Tenemos el líder institucional, que todo tiene que ver con orden y democracia y burocracia. Tenemos el líder consensual, que todo es un consenso para él y que nada puede salirse de esa parte como tal. En otras palabras, el concepto de liderazgo, esas son clasificaciones. El concepto de liderazgo como tal viene siendo prácticamente aquel que transforma, vincula con ideologías de diferentes signos y puntos de vista y orientaciones como tal, y el concepto de poder o capacidad de influenciar sobre otros. Ese es el concepto de liderazgo, que usted lo puede encontrar en el material. De tal manera de que, para hacer un resumen, así como que rápido y agregando algunos otros detalles más, tenemos los líderes carismáticos, tenemos los líderes
transformacionales, los trascendentales, tenemos los líderes serviciales, que ese es un nuevo que ahorita les estoy mencionando, no se los había mencionado. Tenemos el líder gerencial, el líder ejecutivo, el individual, el autócrata y tenemos el líder dictador y etcétera. Para resumir, ir resumiendo un poco. Dentro de estos puntos y aspectos tenemos otros líderes como el líder centrado, el líder simbólico, tenemos el líder estructural. Todos sus conceptos vienen siendo según el nombre que tenga el líder estructural, el centrado en la gente, el líder simbólico, el líder político, tenemos el líder transformacional y etcétera. Ahora, venimos a la parte importante. Cualquiera de estos líderes, ojo, tienen que aprender a manejar estos puntos indispensables dentro de sí mismo para poder guiar bien y correctamente a los demás. Entonces, por lo tanto, tiene que tener estas habilidades. Número uno, tiene que tener la capacidad verbal comunicativa. Tiene que tener una capacidad súper poderosa. Al menos que su forma de liderar sea de dictador y no le permita tener una buena comunicación. Número dos, tiene que tener una capacidad de escucha activa, totalmente activa. Número tres, tiene que, producto de la capacidad de comunicarse y la capacidad de escuchar, le tiene que dar la capacidad de poder persuadir a los demás. Cuatro, tiene que tener el uso de pensamientos críticos. Muchas veces en los líderes sucede un fenómeno. No tienen aquello que se llama autocriterio o criterio propio. Tenemos número 5, si no me equivoco voy por el 5, la capacidad de poder delegar trabajo. Un líder que no delega es un líder que prácticamente puede ir muriendo poco a poco. No puede estar encima de todo, si no, no va a poder gerenciar y no va a poder desarrollar los tentáculos que tiene que desarrollar a nivel gerencial o empresarial o administrativo. Tenemos el líder que tiene que tener la habilidad de poder organizar, de poder planificar, tener que tener la capacidad y habilidad de poder adaptarse a todos los cambios que le vengan en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Tenemos el líder que tiene que tener la capacidad y la habilidad de poder asumir responsabilidades cuando las cosas salen bien y van bien y cuando las cosas salen mal. Tiene que tener la capacidad de adaptación al cambio, eso lo había mencionado, la capacidad de persistir y perseverar independientemente de lo que pase, no puede rendirse, la capacidad de construir relaciones independientemente de, la capacidad de respetar y darse a respetar delante de los demás, la capacidad de ayudar y extender una mano y un brazo amigo, la capacidad, para finalizar en esta parte, la capacidad y habilidad de poder manejar las crisis, circunstancias y situaciones difíciles que es en las cuales se puede encontrar él, su equipo de trabajo, su empresa o su cargo laboral. Por esa razón, tiene que tener habilidades y capacidades de este tipo que muchas veces cuesta mucho desarrollarlas o ponerlas en práctica. Por otro lado, tenemos las características del liderazgo. El líder tiene que tener características, por ejemplo, de este tipo. Tiene que tener pensamiento positivo, porque tiene que motivar constantemente. No tiene que esperar que lo motiven, él tiene que motivar, aunque él esté prácticamente destruido o se sienta destruido. Porque hace mucho tiempo miré una película y también jugué un juego así de computadora y pasaba un fenómeno y era de guerra. Cuando las tropas iban perdiendo, en el caso de mi punto o cuando estaba jugando de mi lado, cuando mis tropas iban perdiendo, salía una frase